Buenas tardes. El presente ensayo es realizado por Angélica Harding, Marco Ortiz y mi persona, Jorge Urtecho. Desde la antigüedad, la conformación de los estados ha sido necesaria para la vida del ser humano. Por ende, esta es una realidad hoy en día. Desde la creación de las Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra Mundial, esta ha tenido un papel importante y su misión ha sido mantener la armonía entre los estados partes de esta. Sin embargo, esta proliferación de tratados internacionales destinados a regular materias específicas ha desencadenado enormes desafíos. Por esa razón, el día de hoy vamos a exponer acerca de los desafíos que tiene el sistema de Naciones Unidas. Plantearemos sus causas, sus consecuencias prácticas y sus soluciones a esta gran problemática. Bueno, seguidamente el desafío número uno que puede presentar el derecho internacional es la fragmentación del mismo. ¿A qué se refiere con la fragmentación? Bueno, primeramente, comenzar diciendo que se refiere a que en un mismo caso pueden haber distintos tribunales que van a conocer diferentes aspectos del mismo caso. Es entonces que se va fragmentando el caso con diferentes tribunales teniendo competencia para conocerlo. Bueno, ciertos autores han expresado su inquietud respecto a esto, debido a que podría representar una amenaza para la calidad y la coherencia del derecho internacional. Las causas del mismo podrían ser carecer de un poder legislativo, como lo tienen las legislaciones internas, un poder legislativo, ejecutivo y judicial, así también las características de los sujetos y de sus fuentes. Debido a la pluralidad de sujetos y de sus fuentes, es que se da esta fragmentación, no es como el derecho interno, en donde solo es el Estado y los ciudadanos, sino más bien es una pluralidad de sujetos y una pluralidad de fuentes en, del derecho. Bueno, también una causa podría ser la falta de jerarquía formal entre los tribunales. No existe una ley, por así decirlo, un tratado internacional en donde se formalice una jerarquía entre los tribunales. Entonces no se da una competencia para decir este tribunal va a conocer todo sobre este asunto, sobre este país o sobre esta región en general. Bueno, las repercusiones de esta problemática es un doble estándar en el cumplimiento de las obligaciones, riesgo de posibles errores en la interpretación de principios. Si bien existe una fragmentación en el derecho, como se dice, también existe una unidad en los principios internacionales, del derecho internacional. Entonces, estos principios no son claros y pueden ser y son de amplia interpretación. Entonces, un tribunal puede que tenga un, un, una interpretación apartada de lo que diga el sistema de las Naciones Unidas. La posibilidad de que haya jurisprudencia contradictoria cuando hay más de un órgano con competencia material para el caso. Entonces es que un órgano, un tribunal, determina o sentencia una cosa y otro sentencia otra totalmente contraria, es entonces que eso podría ser unas repercusiones y las posibles soluciones que encontramos es establecer una competencia entre regímenes particulares y entre otros y las normas de derecho internacional general, y la solución más eficaz para mí personalmente es esquematizar los procesos judiciales internacionales con una clara jerarquía de tribunales. Entonces, que si un tribunal entra a conocer la materia, que no existan otros que puedan conocer el mismo caso, o diferentes aristas, pero del mismo caso, que no pueda pasar eso, como se puede ver en la jurisprudencia, como lo es Argentina contra Uruguay. En el caso de Argentina contra Uruguay, se da porque en Uruguay da inicia la construcción de una planta de celulosa a las orillas del río Uruguay, lo cual en Argentina dice que va en contra del Estatuto del Río de Uruguay de 1975. Debido a esto, en Argentina hubieron diferentes movilizaciones sociales, entre ellos los piqueteros, que empezaron a hacer piquetes cerca de la frontera entre Argentina y Uruguay, lo cual causó un caos entre la movilidad entre los dos países, lo, para lo cual Uruguay demandó
bueno, sí, demandó a Argentina ante el Tribunal Arbitral Permanente del Mercosur por una falta a la movilidad. Entonces, Argentina había demandado a Uruguay y Uruguay lo contrademandó, pero en otro tribunal. Entonces, ahí es donde, como lo dije anteriormente, es como en un mismo caso, diferentes tribunales están yendo a conocer el mismo caso. Entonces, esa es como la fragmentación del derecho internacional. De seguido, iríamos con el desafío número 2. Bueno, el segundo desafío que proyecta el derecho internacional es el tema del cambio climático. El cambio climático es uno de los temas más relevantes en la agenda mundial. En un aspecto como estos, con la proyección del agotamiento del agua, la erosión de los suelos y la sobreexplotación de los recursos naturales, el tiempo es apremiante. Y tener una línea de trabajo definida y conjunta es vital. La preocupación por el cambio climático en el espacio del derecho internacional es algo relativamente reciente. Las primeras proyecciones que se hicieron y la primera vez que escuchamos hablar sobre eso fue a finales del siglo XX, en el año 72, en 1972, donde el informe Los límites del crecimiento fue la primera llamada de atención para que la comunidad internacional posara su mirada en el cuidado del medio ambiente. No es para nada una casualidad que a finales de ese mismo año se celebrara la conferencia de la ONU sobre el medio humano, en el que se adoptó la Declaración de Estocolmo, que se constituyó como el primer instrumento internacional enfocado en la materia ambiental. Esta declaración, la Declaración de Estocolmo, marcó un hito para la protección jurídica del medio ambiente y plantea por primera vez los principios internacionales en materia ambiental, que aunque en ese momento no eran vinculantes, es decir, eran soft law, fueron un parteaguas en el derecho ambiental internacional y una referencia obligatoria en el futuro. Conforme teníamos más información acerca de este fenómeno, sus causas y sus consecuencias, se desarrolló un marco normativo súper extenso, como la Declaración de Río en el año 92, donde se plantea el desarrollo sostenible como derecho de las futuras generaciones, o la Declaración de Viena en 1993, donde las naciones establecen el compromiso de realizar el desarrollo en equilibrio con la protección del medio ambiente, entre muchas otras. Nos encontramos entonces con el principal desafío, el conflicto de intereses entre países. Para solucionar una problemática tan intensa como el cambio climático es imperante actuar de forma coordinada, llegar a acuerdos para ejecutar cambios en conjunto, pero esto se ve constantemente frenado por los intereses de algunos. Esto principalmente de las naciones desarrolladas cuya economía se basa en la explotación ambiental. No vale únicamente participar en las cumbres, en las reuniones, incluso firmar tratados específicos y se va a ignorar el resto del problema, o solo se va a cambiar lo que conviene. Pero esto no es exclusivo de las naciones que dominan la economía. Son igual de culpables los estados que, sabiendo de que hay sectores privados que explotan recursos naturales o los contaminan dentro del país, lo dejan pasar convenientemente por motivos económicos. ¿Cómo ponerles la bandera ecológica cuando Costa Rica es el país con más uso de agroquímicos por metro cuadrado? Es verdad que no lo hace directamente el Estado, pero peca verdaderamente por omisión. Es vital entonces encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental, además de la obligación de los estados en legislar en pro del avance de la protección ambiental. Este fenómeno impacta en gran medida los derechos humanos, contenidos en múltiples instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana y muchos otros tratados sobre derechos humanos. Interfiere específicamente con derechos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una mejora continua de las condiciones de vida, el derecho al bienestar material y a un trabajo que permita asegurar la vida y la salud. Y además, en muchos casos, interfiere con el derecho a la información. Nos encontramos entonces con un desafío ético y práctico. Las poblaciones más vulnerables son las más afectadas. Es responsabilidad de los estados la protección del ambiente y al omitir hacerlo afectan directamente a comunidades que dependen de él para subsistir. Así como en algunas comunidades de pueblos originarios, algunos recursos naturales específicos son fundamentales para el desarrollo cultural, recreativo y religioso. Esto se puede apreciar en el caso de la comunidad Mayagna Sumo Aguas Tingui, en adelante comunidad Mayagna, contra el Estado de Nicaragua, que en el 95 planteó una acusación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque Nicaragua, el país Nicaragua, estaba otorgando concesiones a la empresa Sol del Caribe S.A. o Solcarza para la explotación de madera en sus tierras.
La Corte determinó que Nicaragua había violado los derechos territoriales de la comunidad mayagna al no garantizarle la posesión y el uso de sus tierras ancestrales. Condenó también a Nicaragua a delimitar, tutelar y otorgar a las comunidades sus tierras ancestrales. También estableció que el gobierno debía consultar a la comunidad de manera adecuada y de buena fe en el futuro antes de adoptar cualquier medida que pudiera afectar a sus derechos. Entonces, ante esta problemática se deben plantear soluciones específicas y vinculantes para los estados. Se debe fomentar el multilateralismo en la práctica legislativa internacional, es decir, darle la palabra a la mayor cantidad de naciones, porque esto es un fenómeno que nos afecta a todos de manera muy similar, con el objetivo de dar solución a las problemáticas que nos aquejan. Y hay que seguir manteniendo un enfoque integrado a la realidad ambiental. En esta misma línea, me gustaría agregar que, en mi opinión, es imperante un tratado más general que abarque el fenómeno, si bien no en su totalidad, al menos en mayor parte. Esto porque la proliferación de instrumentos internacionales sobre la temática ambiental ha sido tal en las últimas décadas que ha arriesgado a una cierta fragmentación normativa del sector, como nos comentaba Marco anteriormente. También es de vital importancia la cooperación público-privada para alcanzar objetivos comunes en el marco de la protección ambiental, así como que las naciones más desarrolladas se comprometan en un apoyo a las naciones subdesarrolladas en financiamiento y en transmisión de tecnologías. Al fin y al cabo, el planeta es uno y todos vivimos en él. La mayor conclusión de esto es que todos los esfuerzos deben hacerse de una forma conjunta desde la perspectiva de la cooperación. Una vez que se han expuesto los desafíos que tiene el sistema de Naciones Unidas, así como sus causas, sus consecuencias prácticas y sus posibles soluciones, es necesario realizar una serie de anotaciones. Respecto al caso Argentina-Uruguay, resulta interesante que en este caso existan dos tribunales que puedan conocer un mismo caso, lo cual el acceso a la justicia es genial. Sin embargo, cuando vamos más allá, estamos ante una enorme problemática. Y la más importante es esta. Tenemos un tribunal que puede dictar una sentencia y otro también, pero no siempre estas pueden ser similares. A veces serán contradictorias, dificultando realmente, obstaculizando la justicia sobre estos determinados temas. Entonces, es necesario realizar o más bien transformar el sistema actual normativo, simplificando la serie de los tribunales y su jerarquía para evitar que estos inconvenientes puedan suceder. Entonces, esto es algo urgente que se debe realizar en nuestro sistema normativo. Por otro lado, respecto a la proliferación de tratados internacionales sobre determinados temas específicos, está causando una enorme confusión en el derecho internacional, porque no se sabe qué aplicar. También, al haber demasiados tratados, demasiadas reglas, es posible que se olviden unas y no se apliquen como debe ser. Por esa razón, la simplificación de las normas es urgente también en este tema. También reforzar las consultas, la obligatoriedad de estas hacia grupos vulnerables, por ejemplo, grupos indígenas. Prohibir a un Estado de desarrollar una actividad no solo lo limita respecto a crear dinero, sino también le quita a otros la posibilidad de seguir haciendo. Entonces, más allá de eso, se tiene que tratar y también ver la realidad, que hay que tratar con intereses del Estado e intereses de grupos económicos. Por esa razón, resulta importante la práctica de criticar con fundamento nuestro sistema normativo. Las Naciones Unidas tiene enormes desafíos que aquí hemos expuesto. También las soluciones están ahí y se pueden aplicar, porque la finalidad de todo esto es alcanzar una armonía entre los estados y, por supuesto, entre el Estado y su pueblo. Muchas gracias por haber visto este video que forma parte del curso de Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias.